tepantes macetai, hymas aspazomai, caidejomai entoismacemasi peri tenhelenon glotan. Bueno, bienvenidos a todos al curso virtual de la materia Lengua y Cultura Griega 2 de la Universidad Nacional del Sur. Mi nombre es Luciano Sabatini, soy licenciado en Filosofía, soy el profesor adjunto de la materia, así que conmigo van a ver los teóricos, ¿sí? Estamos todos en esta condición de la pandemia, que ya sabemos, así que el curso va a tener su dificultad a raíz de eso, pero vamos a tratar de que salga todo bien y de hacer sobre todo las clases y el contenido lo más ameno posible. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la modalidad de la materia? Yo voy a subir los lunes o los martes y los miércoles también voy a subir un apunte, ¿sí?, en PDF y un video con la clase. Este material va a ser justamente el complemento de lo que yo voy a explicar en la clase. En la clase, de hecho, lo que voy a hacer va a ser explicar el apunte en cuestión. Mientras tanto, los jueves van a tener el práctico de Filomena. ¿Sí? Filomena va a subir, Filomena ya la conocen, es la ayudante de trabajos prácticos que tenemos en Lengua y Cultura Griega 2. Lo que va a hacer Filomena va a ser subir el PDF con el práctico y ella los domingos va a subir un video con la puesta en común del mismo. ¿Sí? Bien, dicho esto, podemos ya comenzar. Arjómeza, ¿comenzamos? Bueno, yo a modo de prólogo quería comenzar la materia leyéndoles un poema escrito por un griego llamado Nikiforos Vretakos. ¿Sí? Es un escritor griego del siglo XX y el poema se llama justamente Lengua Helénica. Se los voy a leer, dice así: partiendo de esta luz, iré hacia lo alto, igual que un arroyuelo murmurante. Y si por azar, en medio de los azules corredores, encontrará ángeles, les hablaría en griego porque no conocen idiomas. Hablan entre ellos solo con música. Me pareció un poema muy bonito e interesante como para que comencemos la materia con toda la seriedad y al mismo tiempo con toda la alegría que merece, ¿no? Bien, vamos a comenzar con nuestra primera clase, que va a ser una clase de repaso de lo que se vio en todo Griego 1. Voy a hacerles un repaso sostenido de las nociones más básicas de gramática y después ir a los conceptos de declinación y de conjugación, que es lo que se vio en la materia hasta ahora. Vamos a comenzar por el concepto de oración. Recuerden que toda oración, tanto en castellano como en griego, puede ser o bien unimembre, es decir, que tenga un solo miembro, o bien bimembre, que tenga dos. ¿Cuáles son esos dos miembros? El sujeto y el predicado, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo de oración unimembre, ¿sí? Un ejemplo en castellano puede ser la oración llueve, ¿sí? Llueve es una oración unimembre. En griego ocurre lo mismo, ¿sí? Se dice hiei. En ese caso no tenemos ni sujeto ni predicado, porque en realidad el verbo llueve no tiene un sujeto definido, ¿sí? En cambio, en una oración como por ejemplo hoitheoi, agathoi eisin, es decir, los dioses son buenos, ahí tenemos dos miembros, es decir, tenemos por un lado hoitheoi, los dioses, que hace de sujeto, y por otro lado tenemos agathoi eisin, que hace de predicado. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a comenzar a recordar la definición de sujeto. El sujeto es aquel que realiza o que sufre, ¿sí?, la acción que marca el verbo en una oración. Por lo tanto, el verbo va a concordar con ese sujeto en persona y número. Yo, por ejemplo, digo yo como, ¿sí?,
Yo es el sujeto, como es el verbo, el predicado en primera persona, ¿sí? Que está concordando con yo. El sujeto tiene un núcleo, ¿sí? Y modificadores. Está compuesto de núcleo y modificadores. El núcleo del sujeto es un nombre. ¿A qué llamamos, en este caso particular, nombre? A un sustantivo, ¿sí? Como por ejemplo el hombre, hoánthropos, ¿sí? Puede ser también un adjetivo sustantivado, es decir, un adjetivo al que le metimos el artículo y hicimos de él un sustantivo abstracto. Por ejemplo, lo bueno, lo malo, ¿sí? Tocalón, tocacón en griego clásico. Por último, puede ser un pronombre el núcleo, ¿sí? Puede ser ego, yo, puede ser su, tú, autos, él, auté, ella, ¿sí? Autó, ello, esa cosa. Los modificadores del sujeto van a ser los modificadores de todo nombre, ¿sí? En castellano tenemos 3 clases, al menos, de modificadores de nombre. ¿Cuáles son? El modificador directo, ¿sí? Por ejemplo, en la casa bella, bella es el modificador directo, ¿sí? Después tenemos el modificador indirecto. Ese modificador le tenemos que añadir una preposición para que tenga sentido la frase. Por ejemplo, la casa de madera, ¿sí? Ese de madera es el modificador indirecto. Se vale de la preposición de para unir justamente casa y madera, para decir que el material de la casa es madera. Y finalmente tenemos la aposición. La aposición es otro sustantivo que se añade al núcleo. Por ejemplo, Darío, rey de Persia, ¿sí? En griego tenemos también 3 clases de modificadores de nombre, ¿sí? Tenemos el atributo, podemos decir jokalos oikos, y en ese caso kalos es el atributo, ¿sí? Tenemos también el genitivo adnominal, es decir, el sustantivo que califica, ¿sí? Yo pongo un sustantivo en caso genitivo y eso me sirve para modificar un nombre. Así, por ejemplo, yo digo jo tes hyles oikos, es decir, la casa de madera. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos también la aposición, ¿sí? Dareios Basileus ton person, ¿sí? Darío, rey de los persas. Tanto el atributo como la aposición van a concordar, ¿sí? Con el núcleo, ¿sí? No así el modificador indirecto o el genitivo nominal. El atributo y la aposición van a concordar en caso, género y número con el núcleo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuál es el orden en que aparece dentro de la frase ese núcleo y esos modificadores. Hay en griego clásico 2 tipos de orden, ¿sí? Yo puedo ordenarlo de esta manera: artículo, atributo genitivo nominal, sustantivo, ¿sí? Y después eventualmente una aposición, artículo, sustantivo, artículo, atributo o genitivo nominal. Y después eventualmente una aposición. Por ejemplo, yo puedo decir jocalos oikos, ¿sí? O puedo decir jooikos jocalos. Y en el caso de un genitivo nominal puede ser jo tes hyles oikos, la casa de madera, o jo oikos jo tes hyles. En este caso, el segundo artículo, el segundo jo, se puede omitir. Bien, pasemos ahora a hablar del predicado. El predicado es la acción realizada, ¿sí? Que está expresada por el verbo, ¿sí? Y el verbo, por supuesto, es el núcleo de ese predicado. Sus modificadores pueden ser 3. Pueden ser los objetos, ¿sí? Los predicativos y los circunstanciales.
Los objetos pueden ser o bien directos, por ejemplo en la oración el hombre golpeó la mesa es el objeto directo. En griego ocurre lo mismo, ho anthropos étipe tentrapesan. Tentrapesan en ese caso es el objeto directo. También los objetos pueden ser indirectos. Por ejemplo, en la oración el hombre le dio vino, le es el objeto indirecto. En griego esto se podría traducir como ho anthropos edoke oinon auto. Ese auto es el objeto indirecto. Pero también el objeto puede ser una persona interesada o una persona beneficiada, ¿sí?, por la acción que refiere el verbo. Así, por ejemplo, en la oración, el regalo es para Juan, ¿sí? Para Juan es la persona interesada, ¿sí? El destinatario de la acción, en este caso del regalo. En griego ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Todoron, to Ioane Stin, es decir, el regalo es para Juan. To Ioane, en ese caso ahí es el dativo de interés. Vamos a ver un poco qué es esto del dativo de interés más adelante, pero es la persona destinataria de la acción. Los predicativos son cualidades, ¿sí?, que refieren a un nombre, pero que están mediados por el verbo. Por lo tanto, los predicativos van a ser, en su mayoría, van a ser adjetivos o en todo caso sustantivos de rol. Por ejemplo, soldado, bombero, carnicero, etc. Los predicativos concuerdan siempre en caso, género y número con un nombre, como ya dijimos. Ese nombre puede ser o bien el sujeto, y en ese caso el predicativo será subjetivo, ¿sí?, o puede concordar en caso género y número con el objeto directo, en cuyo caso serán objetivos. Por ejemplo, la oración el hombre es bueno, ¿sí?, bueno es el predicativo, subjetivo en este caso. Ho anthropos agathos estin, agathos es el predicativo, subjetivo. Un ejemplo de predicativo objetivo sería, por ejemplo, designo a Juan general, ¿sí? Prostato ton Ioanen strategon. Strategon en este caso es el predicativo objetivo. Los circunstanciales pueden ser de diversos tipos, ¿sí? Siempre depende de aquello que signifiquen esos circunstanciales, van a ser de determinado tipo o de otro. Así, por ejemplo, tenemos circunstanciales de tiempo, circunstanciales de lugar, circunstanciales de modo, ¿sí? Por ejemplo, en castellano podemos decir otra vez, después, y esos son circunstanciales de tiempo. En griego sería palin, épeita, ¿sí? Circunstancia de lugar puede ser entoico, es decir, en la casa, ese es un circunstancia de lugar, ¿sí?, que está marcado por una preposición y un nombre. Un ejemplo de circunstancial de modo puede ser el adverbio kalos, con omega sigma, que significa bien. Sería interesante que dijéramos unas pocas palabras sobre cómo se expresan las relaciones sintácticas en una de las lenguas naturales, para que entendamos un poco qué es lo que pasa con griego. En castellano nosotros tenemos un sistema que tiene primacía del orden, ¿sí? Nosotros, para expresar las funciones sintácticas de las palabras, o sea, para hacer notar al otro hablante que estamos expresando un sujeto o un objeto directo, etc., lo que hacemos es colocar las palabras en un determinado orden y utilizar, en todo caso, preposiciones, ¿sí?, para indicar o para precisar algunas funciones sintácticas que no, que la sola palabra por sí no puede darlo. Pero obviamente ese orden puede variar en función del énfasis que yo puedo darle a una palabra, ¿sí? No es lo mismo decir el hombre golpeó una mesa que decir una mesa golpeó el hombre. Tenemos un énfasis sobre una mesa, en el cual lo que estamos haciendo es simplemente poner el foco en la situación de la mesa, concretamente. Pese a que el sentido de la oración
ahí me está diciendo que una mesa es el objeto directo y el hombre es el sujeto. Ahí solamente tenemos la ayuda del significado. ¿De acuerdo? En griego ocurre algo que es, en ese sentido, muy interesante, porque también el orden, lo que marca el orden de las palabras en griego, es justamente la intención, el énfasis que quiere poner el hablante en los primeros términos que menciona, en las primeras palabras que usa. Pero complementa a la vez, o sea, no solamente se basa en la ayuda que puede dar el significado de la frase para dar a entender las funciones sintácticas, sino que también declina los nombres, es decir, aplica los casos gramaticales. Entonces, los nombres en griego clásico, es decir, con nombres a qué hago referencia en este caso, me refiero a los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y el artículo, ¿sí? ¿Qué es la declinación? Es flexión, es decir, el cambio de la terminación de la palabra basada en el caso, ¿sí? Y que atañe justamente a los nombres, en el sentido que acabo de decir. Como en castellano nosotros tenemos variaciones de género y número, es decir, podemos decir la casa o las casas, y estamos cambiando de número, podemos decir lindo, linda, lindos, lindas, y estamos cambiando de género y número, en este caso los adjetivos. En griego, además, las palabras cambian de caso, ¿sí? Y tenemos, en griego clásico, 5 casos. ¿Cuáles son estos casos? Nominativo, vocativo, acusativo, dativo y genitivo. Bien, el nominativo tiene 2 funciones básicas. 2. Sujeto y predicativo subjetivo, ¿sí? Así, por ejemplo, en la frase Hoanthropos typtei tentrapesan, el hombre golpea la mesa, ¿sí? Hoanthropos es el caso nominativo y es el sujeto de la frase. Ahora, en el caso de Hoanthropos agathosestin, es decir, el hombre es bueno, agathos es el predicativo subjetivo, es el adjetivo que está calificando a Hoanthropos, pero lo está haciendo mediado por un verbo. Ese es el concepto de predicativo. El vocativo tiene la función de ser justamente vocativo. El vocativo es el llamado a la segunda persona. Nosotros en español argentino tenemos un vocativo que es che, ¿sí? Que es uno que usamos regularmente. En el griego tenemos los vocativos cambiando la terminación de los nombres y además generalmente añadiendo la interjección o, ¿sí? Así, por ejemplo, o parcene, tuto todoron soiestin, es decir, oh doncella, este regalo es para ti. Ese o parcene es el vocativo, precisamente. ¿Sí? Fíjense que la oración en griego siempre se encuentra entre comas. El acusativo tiene 4 funciones, por lo menos, ¿sí? 4 funciones principales. Una es la de ser objeto directo, la otra es de ser predicativo objetivo, ¿sí? La otra es la de ser lo que llamamos un acusativo de relación, ¿sí? Y por último, la función que conocemos como acusativo de extensión. Estas dos, acusativo de relación y acusativo de extensión, son funciones que hacen que el acusativo sea un circunstancial, ¿sí? Un ejemplo de objeto directo, ¿sí? El que ya hemos hablado. Hoanthropos typtei tentrapesan. El hombre golpea la mesa. Tentrapesan, es decir, la mesa, es allí el objeto directo. Un ejemplo de predicativo objetivo, que ya también dijimos antes. Designó a Juan general. Prosetaxen ton Ioanen strategón. Strategón en ese caso es el predicativo objetivo, es la cualidad referida al objeto directo que está mediada por el verbo, ¿sí? En este caso, prosetaxen, es decir, designó. Ejemplo de acusativo de relación. El acusativo de relación se puede traducir como si fuera en cuanto a, con respecto a, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en castellano decimos él tiene dolor de cabeza, ¿sí?
o a él le duele la cabeza, ¿sí? Nosotros tenemos varias maneras para decir que nos duele una parte concreta del cuerpo, en este caso la cabeza, ¿sí? El griego eso lo hace empleando el acusativo. El griego dice simplemente algei, que es un verbo para ellos impersonal, es decir, como si fuera duele, tenkefalen, duele la cabeza. Y finalmente un ejemplo de acusativo de extensión puede ser la oración se queda durante 7 días. Menei, gemeras, heptá. Es decir, gemeras, heptá es la cantidad de días que se queda, es decir, la extensión en el tiempo que la persona que está hablando se queda. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones sintácticas del dativo? El caso dativo tiene básicamente 4 funciones también, al igual que el acusativo. Una es la de objeto indirecto. La otra es de dativo de interés, que es, entre paréntesis, también un objeto. La única diferencia que hay entre los dos es que en el caso del objeto indirecto, la oración también tiene un acusativo que hace de objeto directo. En el caso del dativo de interés, no tenemos un objeto directo. ¿De acuerdo? Después las otras dos funciones que desempeña el dativo son la de dativo instrumental o también circunstancial de instrumento, ¿sí? Marca la cosa con la que se realiza una acción, ¿sí? Con la ayuda de una cosa determinada. Y el dativo locativo, ¿sí? O también circunstancia de lugar. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo con objeto indirecto. El hombre le dio vino, ¿sí? Joanthropos edoken auto oinon. ¿De acuerdo? Ese auto es el objeto indirecto. Fíjense que tenemos el objeto directo en acusativo, oinon. Un ejemplo con dativo de interés, ¿sí? Todoron soyestin, es decir, el regalo es para ti. Ese soy es un dativo, ¿de acuerdo? Dativo de interés en este caso porque no tenemos un objeto directo. Fíjense que todoron es el sujeto y esti es el verbo. Un ejemplo con circunstancia de instrumento. Joanthropos typtei tentrapesan toskeptro, es decir, el hombre golpea la mesa con el bastón. ¿Sí? Toskeptro es el circunstancia de instrumento, con el bastón. Y finalmente un ejemplo con dativo locativo, por ejemplo, Athenais seimi, es decir, estoy en Atenas. ¿Sí? Athenais está en dativo plural porque se trata de Atenas, que es una ciudad que tiene nombre plural, y está marcando el circunstancia del lugar, en donde estoy. ¿Sí? Por último tenemos el caso genitivo, que tiene dos funciones principales. La primera es la de genitivo adnominal, que ya fuimos adelantando, que es un modificador de nombre. Por eso se llama justamente adnominal, junto al nombre. La segunda función es de genitivo adverbial, ¿sí? Es decir, que modifica a un verbo, ya sea bajo la forma de objeto o ya sea bajo la forma de circunstancial. Un genitivo puede significar ambas cosas. Vamos a ver un ejemplo con genitivo adnominal. Jooikos teshiles kalosestin. La casa de madera es bella. Teshiles es el genitivo adnominal. ¿De acuerdo? Un ejemplo de genitivo adverbial puede ser, por ejemplo, akuo ton muson. Escucho a las musas. Y ahí fíjense que nosotros lo tenemos que traducir por un objeto. Pero el verbo griego akuo en este caso puede llevar un genitivo que hace de objeto, ¿sí? Bueno, antes de seguir me gustaría aclarar que los sustantivos, ¿sí?, se declinan, siguen los 5 casos, pero no cambian de género porque ya tienen uno asignado, ¿sí? Ya los sustantivos vienen con un género predefinido, predeterminado. En cambio los adjetivos se adaptan en función del género que corresponde al sustantivo al que están acompañando, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir
kalos oikos, en este caso kalos está acompañando a oikos y tiene que estar en masculino, ¿sí? No puedo decir kale oikos, ¿sí? Porque es una frase que está sintácticamente mal escrita. Nosotros en griego clásico tenemos entonces que concuerdan los adjetivos en caso, género y número con el sustantivo. Pero concuerdan en caso, género y número, no concuerdan en declinación. Esto es muy importante. Yo no puedo decir, por ejemplo, tengo el sustantivo nesos, isla, ¿sí? Que se declina por segunda declinación, ¿sí? Pero es un sustantivo femenino, es genesos, es la isla, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo decir ge kalos nesos, tengo que decir ge kalé nesos, tengo que declinar el adjetivo en el género que corresponde. Por más que la declinación entre kalé y nesos, fíjense que nesos sigue segunda declinación y kalé sigue primera declinación, no implica que la concordancia no tenga que existir. Si yo puedo decir ge kalé nesos, pero tengo que decir también jo kalos oikos. En griego 1 solamente conocimos los adjetivos de primera clase, que los hay de 3 tipos. Los primeros son aquellos que tienen 2 terminaciones, es decir, una que siguen para el masculino y para el femenino y otra para el neutro, ¿sí? Por ejemplo, nómimos, nómimon, usual o habitual. Nómimos es la terminación que usa tanto el masculino como el femenino y nómimon es la terminación que usa para el neutro. Y ambas se declinan por segunda declinación, ¿de acuerdo? El segundo tipo de adjetivos son los que siguen primera declinación en el femenino y segunda declinación en el masculino y el neutro, ¿sí? Y de esto tenemos 2 clases. Pueden ser los tipos poneros, ponerá, ponerón, ¿sí? Que terminan en alfa pura, o tipo calos, calé, calón, cuyo femenino termina en eta. Las formas que adopta la declinación ustedes las pueden seguir claramente en los apuntes a partir de los sustantivos, ¿sí? A partir de la parte dedicada a los sustantivos, y los ejemplos también los pueden chequear en el apunte en cuestión. Bien, la conjugación es la flexión que atañe a los verbos, es decir, el cambio de la terminación de los verbos en función de determinados parámetros que son la persona, el número, la voz, el tiempo, el modo, son varios parámetros, pero eso es lo que básicamente hace a la conjugación. Tenemos además que decir que la conjugación griega en particular, para conjugar los distintos tiempos, lo que hace es tomar 6 raíces, ¿sí? 6 temas, de aquí vamos a llamarlos temas. Esos 6 temas, ¿sí? Son más o menos independientes entre sí, ¿sí? Algunos por ahí son modificaciones de una raíz original, otros conservan directamente la raíz original tal cual, pero la conjugación griega es así. Nosotros por ahora vimos un solo de esos 6 temas o de esos 6 raíces, vimos solamente una, que es la que sirve, la que llamamos tema de presente. ¿Por qué? Porque lo que marca es la acción durativa, ¿sí? Es decir, la acción que se va desarrollando en el momento en que el hablante toma como referencia. El tema de presente tiene 4 modos personales y 2 formas nominales o también modos no personales, ¿sí? Los 4 modos personales son indicativo, subjuntivo, imperativo y optativo. Nosotros en la lengua española el único que no tenemos es el modo optativo. Y además tenemos en griego clásico 2 formas nominales que son el infinitivo y el participio. En castellano tenemos además el gerundio, ¿sí? Pero en griego contamos solo con infinitivo y participio. Estos 4 modos y estas 2 formas nominales, ¿sí?
tienen dos marcas de voz, ¿sí? Tienen dos terminaciones distintas en función de la voz. Una es una terminación para la voz activa, es decir, para el momento en que el sujeto de la acción ejecuta la acción, es el realizador de la acción. Y otra marca de voz para las voces media y pasiva. La voz media, recuerdan que es la voz reflexiva, aquella en la cual el sujeto realiza la acción pero también la sufre, ¿sí? Y por otro lado, la voz pasiva es aquella voz en la cual el sujeto recibe o padece la acción, ¿sí? En el tema de presente entonces tenemos una marca de voz para la activa y otra para la media y pasiva, razón por la cual la llamamos voz activa y voz medio pasiva. Ahora bien, de todos estos modos hemos visto solamente uno, que es el modo indicativo, el modo de la realidad, con la cual yo expreso la realidad, o lo que el hablante cree que es la realidad. Dentro del modo indicativo del tema de presente, ¿sí?, tenemos dos tiempos, ¿sí? Uno es el presente, el tiempo presente, y otro es el imperfecto, ¿sí?, que viene a ser algo así. Si lo quieren expresar en otros términos, puede ser la acción durativa presente y la acción durativa pasada. Eso es el imperfecto. ¿De acuerdo? Vale la aclaración que en el apunte ustedes tienen la conjugación del presente y del imperfecto, tanto en voz activa como en voz medio pasiva. Les aclaro además que, como ustedes seguramente recordarán, el imperfecto, por tratarse de un tiempo histórico, es decir, por tratarse de un tiempo que refiere al pasado, lleva aumento. ¿De acuerdo? Hoy, para resolver el texto que yo les dejé en el Moodle, vamos a ver la primera de las formas nominales del verbo, ¿sí? La primera de los modos no personales, que es el infinitivo. Nosotros al infinitivo en castellano lo conocemos porque así nosotros usamos el infinitivo para denominar a los verbos, ¿verdad? Nosotros decimos el verbo correr, comer, beber. Todos esos son infinitivos. Infinitivo es un sustantivo verbal. ¿Qué significa que sea un sustantivo verbal? Que básicamente se comporta dentro de la oración como si fuera un sustantivo. Es decir, yo puedo añadirle un artículo, puedo incluso agregarle una preposición si quiero, ¿sí? Pero a su vez es un sustantivo verbal. ¿Qué significa que sea un sustantivo verbal? Significa justamente que va a tener los acompañantes propios del verbo, a saber, objetos, predicativos y circunstanciales, ¿sí? Es decir, que un infinitivo puede tener cualquiera de esos tres modificadores. ¿Cuáles son las funciones sintácticas que el infinitivo puede desempeñar en una frase en griego clásico? 3. Sujeto, ¿sí?, objeto directo y también circunstancial de finalidad. Esto es muy importante, ¿sí? El infinitivo griego puede cumplir la función de circunstancial de finalidad. Un ejemplo con infinitivo en función sujeto. Gignoskein kalonestin, es decir, conocer es bello. Gignoskein es la forma del infinitivo del verbo gignosko, el infinitivo del tema de presente, y significa conocer, ¿sí? Conocer es bello. Ahí el infinitivo está cumpliendo función de sujeto. Un ejemplo con objeto directo. Ethelo oinon pinein, ¿sí? Quiero beber vino. En este caso el infinitivo es pinein y está siendo de objeto directo del verbo ethelo, mientras que oinon es el objeto directo a su vez del infinitivo. Recuerden que el infinitivo podía tener modificadores propios del predicado. Y por último, un ejemplo con un circunstancial de finalidad. Por ejemplo, hago topaidion paidewein, es decir, llevo al niño para instruirlo. En ese caso, paidewein es el circunstancial de finalidad.
No se trata de un infinitivo objeto directo porque no puede llevar un infinitivo como objeto directo, ¿sí? Por eso así se traduce la frase. Bueno, por último hagamos un pequeño repaso para finalizar la parte de repaso gramatical. Vamos a hablar un poco de las preposiciones. En castellano, las preposiciones se colocan justo antes de un nombre para precisar o para cambiar su función sintáctica. Si yo, por ejemplo, digo la casa, ahí no tenemos preposición. Ese sintagma, la casa, puede ser un sujeto, puede ser un objeto directo. Ahora bien, si yo le agrego una preposición y digo, por ejemplo, de la casa, estoy cambiando completamente su función sintáctica, ya va a pasar a ser un modificador indirecto. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, para la casa, va a ser un circunstancial de finalidad, o en todo caso un dativo de interés. ¿De acuerdo? Entonces la preposición cumple la función de justamente modificar el rol sintáctico o la función sintáctica del nombre al cual acompaña. ¿Sí? Ahora bien, en griego ocurre exactamente lo mismo, pero tenemos una complicación en griego clásico. Recuerden que el griego es una lengua con casos. Entonces la preposición se va a acompañar, ¿sí?, a un caso específico, ¿sí? Hay preposiciones que llevan un caso acusativo como acompañante, hay preposiciones que llevan un caso dativo como acompañante, hay otras que llevan un genitivo y hay otras que pueden llevar cualquiera de dos, ¿sí? Cualquiera de dos casos, y hay preposiciones que pueden llevar cualquiera de los tres, ¿sí? Por ejemplo, la preposición eis es una preposición que va solo con acusativo. La preposición en es solo una preposición que va solo con dativo. Y la preposición apo va solo con genitivo. Pero después tenemos preposiciones como dia o katá que pueden llevar acusativo o bien pueden llevar un genitivo, y en ese caso el significado va a cambiar, ¿sí? Y después tenemos preposiciones como peri, anfi, pros, que son preposiciones de tres casos, es decir, que pueden llevar o bien un acusativo, o bien un dativo, o bien un genitivo, y por supuesto cada uno de esos casos va a cambiar el significado de todo el sintagma que llamamos sintagma preposicional. Bien, eso sería todo con respecto a la gramática, ¿sí? Son las primeras 9 páginas del apunte. Espero que esta explicación les sirva un poco para estructurarse mejor. Si no, cualquier cosa me pueden escribir vía email y desde ahí podemos, en todo caso, planear si quieren algún tipo de comunicación más directa, podemos planear algún tipo de conferencia vía Zoom. ¿Sí? Así que eso es todo por hoy en el repaso gramatical. Vamos ahora a repasar hacer un pequeño repaso, o mejor dicho, a proponerles una forma que vengo planeando hace ya varios meses, años quizá, que tiene que ver con la adquisición de vocabulario. Vamos a hacer entonces una especie de reintroducción, ¿sí?, al conocimiento del vocabulario en griego clásico.